Circuito serie. Vamos a mirar las características del circuito serie. Entonces, en este solo tiene un punto de interconexión en común. Ese punto de interconexión solo hay dos elementos conectados. La corriente siempre va a ser la misma en un circuito serie y su voltaje, ese sí se va a repartir. Entonces, para hallar una resistencia o para hallar la resistencia equivalente o la resistencia total, va a ser la sumatoria de todas las resistencias y eso nos va a dar igual a una resistencia que sería nuestra resistencia total. Acá tenemos un ejemplo de un circuito serie, entonces que nos cumple las características de que tienen un punto de interconexión en común y ese punto de interconexión hay dos elementos. Entonces acá hay un punto de interconexión en común donde se une R1 con R2 y efectivamente están conectados dos elementos. Entonces vamos a hallar la resistencia equivalente de este circuito. Entonces, ¿cómo la hallamos? Aplicando la fórmula que tenemos acá, que R total es igual a la sumatoria de todas las resistencias. Entonces sería 1 kiloohmio más 1 kiloohmio más 1 kiloohmio más 1 kiloohmio más 1 kiloohmio, que es la resistencia que tiene cada circuito. Y eso nos daría 5 kiloohmios. A partir de esto tenemos pues el voltaje de la fuente que serían 12 voltios y tenemos la resistencia total que sería 5 kiloohmios. Con esto podemos hallar la corriente que circula en el circuito. Hallando la corriente total, pues ya sería la corriente que pasa por cada elemento. Entonces tendríamos que la corriente total sería el voltaje de la fuente, 12 voltios, sobre la resistencia total, 5 kiloohmios. Eso daría 2.4 miliamperios. Ahora tenemos la regla divisora de voltaje. Esta regla es utilizada en un circuito serie con el fin de hallar el voltaje en un punto o en una resistencia que queremos calcular. Entonces, esta es la fórmula, sería voltaje X igual a resistencia en X. Esta resistencia va a ser la resistencia en el cual nosotros queremos hallar ese voltaje. El voltaje que recae o la diferencia de potencial que recae sobre esa resistencia por el voltaje total, que sería el voltaje que me está suministrando el circuito. Todo eso sobre la resistencia total. Entonces, utilizando el divisor de voltaje para hallar el voltaje en R3. Entonces, este va a ser el voltaje que yo quiero hallar. Este que tengo acá, la resistencia R3. Entonces, tendríamos la fórmula que es Bx, la que acabamos de indicar. Entonces, tendríamos voltaje en R3 sería 1 kiloohmio, que es la resistencia que contamos en el momento donde quiero hallar esa diferencia potencial por los 12 voltios, que es lo que me está suministrando todo el circuito. Todo eso sobre 5 kiloohmios, que es la resistencia total. Y me daría un valor de 2.4 voltios. Es decir, la diferencia potencial sobre R3 es de 2.4 voltios. Y con eso finalizamos circuito serie.